Hola otra vez. Continuando con el video del diodo Zener del circuito número 2. Ahora vamos a ver un caso particular del mismo tema respecto al Zener cuando RL es variable, pero en el cual, debido a las cantidades de las resistencias conectadas, la RL máxima da un valor negativo. Pero vamos a explicar por qué da negativo y obviamente no existen resistencias negativas. Pero a ver, procedamos. Supongan este circuito es muy parecido al del circuito anterior, el que presenté. Lo que cambié, o lo que cambia nada más, es precisamente esta resistencia R, que es la limitadora, que sería una resistencia de 2.2 kilo ohms en esta ocasión. El ejercicio pide exactamente lo mismo: determinar el rango de valores que debe tener RL para el correcto funcionamiento del circuito. Ahora bien, ¿cómo calculamos? Recuerden que estamos basándonos en el libro de Boylestad, en el cual ya se tienen ciertas ecuaciones, las cuales vamos a seguir nada más para hacer los cálculos correspondientes. Entonces, regresamos al ejercicio. Para este circuito, RL mínimo calculado con esta ecuación nos da un valor de 817.14 ohms. Esa sería la resistencia más pequeña que permitiría que el diodo Zener se polarice y mantenga los 6.5 volts entre sus terminales. Continuando con el ejercicio, calculando ahora la corriente en R, tendremos que hacer estas operaciones precisamente para calcular cuál va a ser la corriente constante que va a estar circulando a través de esa resistencia. Entonces, aquí tendríamos que IR es igual a esta ecuación. Al resolverla, da un valor de 7.95 miliamperes. Posteriormente, se tiene que calcular la corriente máxima que puede soportar el Zener. También eso ya habíamos visto, que si es un Zener de un cuarto de watt, o sea 250 miliwatts, y su voltaje Zener es de 6.5 volts, bueno, la corriente máxima que puede permitir pasar el Zener sin que éste se dañe sería de 38.46 miliamperes. Bien, esos dos valores de corriente se utilizan para calcular la IRL mínima, es decir, la corriente más pequeña que pueda hacer circular en esta resistencia RL sin que el diodo Zener se dañe. Ahora bien, haciendo los cálculos correspondientes, como es de esperarse, la corriente que está circulando en R es de 7.95. Perdón, sí, estoy bien, perdón, me estoy confundiendo. La corriente que está en la resistencia R es de 7.95 miliamperes y la corriente que soporta el Zener es de 38.46 miliamperes. Si se hace la resta, esto da una corriente negativa. Por consiguiente, al utilizar la ecuación de la resistencia máxima en la carga que puede tener ese circuito, pues obviamente nos tendrá que dar un valor de resistencia negativa. Es más que obvio que no podemos tener un valor de resistencia negativa. Entonces, ¿cómo se interpreta esto y qué es lo que significa? Aquí, desde el mismo circuito, vamos a explicar algo. La corriente constante que está circulando en R sería 7.95 miliamperes. Esa corriente se tiene que repartir hacia el Zener y hacia la resistencia RL. Si son 7.95 miliamperes, en el peor de los casos, si RL fuera infinito, aunque estuviera conectada, implicaría que su corriente sería cero. ¿De quién? De RL. Si la corriente de RL, porque es infinita, es cero, implicaría que la corriente que está circulando en R pasaría en su totalidad a través del Zener. Sin embargo, el Zener soporta 38.46 miliamperes, muy por encima de lo que circularía a través de él si RL se hiciera infinita. Por eso es que la RL máxima nos da un valor negativo. Matemáticamente está correcto, pero físicamente lo que nos está indicando es que, dado que R está a través de R está circulando una cantidad mucho más pequeña
que la corriente nominal que está circulando por el Zener, pues no va a haber ningún problema si RL la hago tan grande como se me ocurra. El Zener nunca va a correr el riesgo de dañarse por sobrecorriente, dado que R tiene una cantidad de corriente mucho más pequeña que la corriente nominal del diodo Zener. Entonces, lo único que implicaría una RL máxima negativa en este caso sería que la resistencia RL máxima tendría que ser, aunque fuera muy grande, ¿sí? De todas maneras el Zener no se va a dañar. Vamos a comprobarlo en una simulación. En el video anterior estábamos trabajando con este circuito, lo voy a retomar. Voy a seguir utilizando parámetros y simplemente voy a hacer las modificaciones pertinentes en nuestra simulación. ¿Cómo se hace? Aquí, como a lo mejor conocimiento adicional, en esta sección tenemos los dos perfiles que habíamos creado para el circuito en el video anterior. Estoy retomando exactamente el mismo circuito, ¿sí? Y entonces lo que voy a realizar ahorita, voy a seguir utilizando el perfil que había yo llamado CD-RL, que era donde estábamos variando los parámetros del diodo Zener, y voy a modificar el perfil correspondiente. Voy a utilizar aquí la opción editar perfil de simulación. Creo que aquí, a ver, permítame nada más un momento. ¿Cuáles eran los valores? Tendrá que ser desde 817.14 ohms hasta un valor infinitamente grande. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Regresando acá, vamos a empezar a lo mejor igual de un valor de 1 ohm. Sin embargo, ahora vamos a llevarlo, ¿qué les parece? A un valor de 10 kilo ohms. Vamos a colocarle 10 kilos. Y como ahora el barrido es muchísimo más grande que en la simulación anterior, si hacemos incrementos de 0.5, el archivo de salida se va a hacer demasiado grande. Entonces vamos a aumentar los valores de resistencia. Voy a colocar incrementos de 10 ohms en 10 ohms. Ya se me hace ni muy grande ni muy chico. Simplemente le doy OK. Y bien, vamos a ejecutar la simulación. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En la simulación anterior teníamos en el eje XRL, aquí se va a mantener lo mismo. Lo único que estoy cambiando es el rango de operación del diodo Zener. Y vamos a hacer la simulación correspondiente. Si se fijan ahora, ya el eje de las X va desde 0 hasta el valor de 10 kilos que habíamos colocado en el perfil de simulación. Ahora vamos a ver qué pasa con el voltaje. Voy a colocar un marcador de voltaje aquí en esta parte para ver cómo se está comportando el diodo Zener. Si se fijan, no se alcanza a apreciar del todo porque hasta este punto es donde llegamos al voltaje Zener nominal. ¿Cómo le tendríamos que hacer? A lo mejor reducir el valor de del barrido de resistencia RL que estamos realizando. A lo mejor si lo llevamos hasta 1 kilo ohm, ahí podríamos ver con más detalle qué está sucediendo con la gráfica. Voy a volver a editar el perfil y en vez de llevarlo a 10 kilos lo vamos a llevar a 1 kilo ohm. Incluso vamos a llevarlo a 2 kilo ohms. 2 kilo ohms. Aceptamos. Este no se mueve, sigue siendo el mismo dato que necesito calcular. Y vamos a ver qué apareció. Aún así sigue siendo muy grande. Si se fijan, tendremos que hacerlo todavía mucho más grande. Pero aquí estoy teniendo un error. Fíjense, estábamos colocando una resistencia R de 120 cuando en el circuito necesitamos 2.2 kilo ohms. Sí, como que algo no me estaba cuadrando. Regresamos, 2.2 kilo ohms. Fíjense que no me gusta borrar este tipo de errores porque de pronto son detallitos que si a mí me están sucediendo
que ya tengo rato utilizando ese simulador, pues los que son nuevos en el uso de ORCAD, pues también pueden tener ese tipo de errores y muchos más. Entonces aquí podemos ver cuáles son los de pronto los errores típicos que va uno encontrando al momento de hacer las simulaciones correspondientes. Ya corregí, voy a regresar otra vez al perfil de simulación, me voy a regresar nuevamente a los 10 kilos y voy a ejecutar la simulación. Ahora sí, miren, ya como que ya la pendiente de la gráfica ya está un poquito más separada del eje de las Y's, pero aún así sigue siendo muy pronunciada solamente por el valor de la resistencia. Si se fijan, desde a lo mejor el valor de un kilo ohm, pues ya prácticamente el Zener está alcanzando su valor tope, que serían 6.4 para la simulación, que nosotros habíamos calculado como 6.5 o algo así. Entonces voy a regresar, vamos a cambiar nuevamente el perfil. En vez de llevarlo a 2 kilos, vamos a llevarlo a 2 kilos. Clicamos y decimos OK. Y aquí ya se ve con mayor detenimiento. Si lo comparamos con lo que decía acá nuestro cálculo, RL mínimo para que el Zener se encienda al voltaje Zener debe ser de 817 ohms aproximadamente. Si nos regresamos a la gráfica, aquí tendríamos 800 ohms en este punto. Aquí tendríamos 850, a lo mejor por acá. Si se fijan en ese valor, el diodo Zener ya empieza a tener los valores nominales para el cual está diseñado. Quiere decir que en ese sentido nuestro cálculo fue correcto. Ahora bien, ¿qué hacemos con la potencia? Con la potencia voy a quitar el marcador de voltaje y voy a colocar un marcador de potencia. Recuerden que hay que colocarlo sobre el Zener. Y vamos a ver qué nos aparece por acá. Si se fijan, antes de la resistencia, incluso aquí está mucho antes, de acuerdo a la potencia que estamos buscando, está todavía mucho antes de los 800 ohms. Es cuestión del simulador. Sin embargo, la potencia del diodo Zener, que dijimos que era de 1/4 de watt, a 1/4 de watt, en este caso llega hasta 35 miliwatts. Si lo comparamos con los 250 miliwatts, todavía estamos muy por debajo de la potencia nominal del Zener. ¿Qué podemos hacer? Habíamos mencionado que si RL la hacemos tan grande como se nos ocurra, aún así el diodo Zener nunca va a llegar a rebasar la potencia para la cual está diseñado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a volver a editar el perfil de simulación y en esta ocasión, en vez de que lo llevemos hasta 2 kilos, ¿qué les parece si lo llevamos hasta 10 meg? O sea, hace 10 mega ohms. Y vamos a realizar la simulación correspondiente. A lo mejor aquí se va a tardar un poco porque son muchos puntos los que tiene que estar trabajando. Si se fijan, aquí sigue estando desde 0. Pero sí, está bien, ahí está. Si se fijan, vamos desde 0 hasta 10 mega ohms, pero la potencia nunca rebasa a lo mejor los 50 y ¿qué será? 52, como los 51 miliwatts. Fíjense, estamos hablando de una resistencia muy grande, 10 mega ohms, y la potencia en el Zener se mantuvo a tope en 51 miliwatts. ¿Cuánto soporta nuestro Zener para el ejercicio que estamos trabajando? 250 miliwatts. Por lo tanto, con esto podemos comprobar que el diodo Zener no se va a dañar aunque nosotros generemos o pongamos una resistencia RL muy grande tendiendo a infinito. Recuerden que esto se explica con la resistencia RL máxima negativa que nos había arrojado, que proviene de una corriente negativa también sobre la resistencia de carga. Entonces, con esto comprobamos que
nuestro cálculo está correcto. Bien, espero que este segundo ejercicio, en donde el voltaje de entrada se mantiene fijo y el voltaje de la resistencia RL de carga la hacemos variable, haya sido bastante útil para que ustedes comprendan los conceptos. Bien, el siguiente video vamos a ver otro caso de el diodo Zener, pero ahora vamos a cambiar otros parámetros. Los espero al siguiente video. Comenten, compartan y suscríbanse al canal.